Capítulo 12. La dinámica del logro y de las metas. 1. 4 factores que determinan si alcanzamos lo que nos proponemos. Todo lo que una persona desea lograr en su vida, desde los objetivos más cotidianos hasta las metas más ambiciosas, depende de 4 factores fundamentales que operan de manera conjunta e interrelacionada. Comprender estos 4 factores con precisión es especialmente importante para el trader, porque el trading es quizás el entorno donde las consecuencias de ignorarlos son más inmediatas, más visibles y más costosas. El primer factor es la capacidad de reconocer con claridad cuáles son las propias necesidades y de formularlas como metas concretas. Esto, que a primera vista parece obvio, es en realidad mucho más complejo de lo que aparenta. Todos los seres humanos nacemos con una curiosidad natural y una serie de atracciones hacia determinadas actividades, personas y objetos que actúan como fuerzas internas de gran potencia, generando estados de necesidad y de desequilibrio que solo se resuelven cuando esas necesidades se satisfacen. El problema es que a menudo resulta difícil incluso visualizar con claridad lo que realmente se desea, porque otras fuerzas internas, en forma de creencias profundamente arraigadas, asociaciones inconscientes y memorias cargadas de energía emocional, actúan simultáneamente como barreras que bloquean o distorsionan esa visión. El segundo factor es el grado de comprensión que se tiene sobre la naturaleza de las fuerzas del entorno exterior con las que es necesario interactuar para satisfacer las necesidades y alcanzar las metas. Cuanto más profunda es esa comprensión, más efectiva es la manera en que la persona puede actuar en el entorno para crear los efectos que desea. Para el trader, esto significa entender cómo funciona realmente el mercado, no cómo queremos que funcione ni cómo creemos que debería funcionar, sino cómo funciona de hecho, con toda su complejidad y su aparente impredecibilidad. El tercer factor es el repertorio de habilidades que la persona ha desarrollado para interactuar con el entorno. No basta con comprender lo que hay que hacer, hay que ser capaz de hacerlo. Y el cuarto factor, estrechamente vinculado al tercero, es la capacidad de ejecutar esas habilidades en el momento preciso en que se necesitan, sin que las interferencias psicológicas, el miedo, la duda o la parálisis, impidan la acción efectiva. Cualquier diferencia entre lo que una persona esperaba conseguir y lo que realmente obtuvo es, sin excepción, el resultado de una deficiencia en alguno o en varios de estos 4 factores. No hay ninguna otra explicación. El mercado no tiene ninguna preferencia por hacernos perder. La suerte no existe como variable explicativa en el largo plazo. Lo que existe es una correspondencia exacta entre el estado del entorno mental del operador y los resultados que ese operador genera en el mercado. 2. El tiempo no cura las heridas emocionales, la permanencia de la energía negativa. Una de las ideas más importantes y a la vez más contraintuitivas que desarrolla el autor en este capítulo tiene que ver con la naturaleza de las heridas emocionales y con el error tan generalizado de creer que el tiempo las cura. El autor parte de una distinción fundamental entre la memoria, que es el registro de lo que experimentamos, y el recuerdo, que es la capacidad de traer esa memoria al pensamiento consciente en un momento determinado. Muchas experiencias dolorosas del pasado, especialmente las que ocurrieron en la infancia, se vuelven subconscientes, dejamos de recordar conscientemente cómo acceder a ellas, o incluso dejamos de saber que existen. Pero esto no significa que hayan desaparecido. Significa simplemente que el camino consciente hacia ellas se ha borrado o se ha bloqueado. La energía emocional almacenada en esas memorias permanece intacta, activa y completamente capaz de influir en el comportamiento. La razón de esto reside en algo que ya se exploró en capítulos anteriores: el entorno mental está compuesto de energía, no de materia física. Y la energía, a diferencia de los objetos físicos, no se desgasta ni se transforma con el simple paso del tiempo. Una silla se deteriora porque está hecha de átomos y moléculas que están en movimiento constante y que experimentan cambios físicos y químicos con el paso del tiempo. Una herida emocional almacenada en el entorno mental como energía negativamente cargada no está sujeta a ese desgaste. Puede permanecer exactamente igual de intensa durante décadas, lista para activarse en cuanto el entorno presente genere algún estímulo que la recuerde. Cuando la gente dice que el tiempo ha curado sus heridas emocionales, lo que en realidad ha ocurrido es una de 2 cosas. O bien han aprendido, de manera generalmente inconsciente, a construir mecanismos de defensa que bloquean el acceso consciente a esa energía dolorosa.
O bien han acumulado gradualmente experiencias positivas suficientes como para que la energía negativa quede relativamente eclipsada. Pero en ninguno de los dos casos la energía negativa original ha desaparecido. Sigue estando ahí, y en el entorno de alta presión del trading, donde las apuestas emocionales son intensas y las decisiones se toman en tiempo real, esa energía puede reactivarse con una fuerza y una velocidad que sorprenden al propio operador. 3. La brecha entre lo que nos proponemos y lo que hacemos, el conflicto interno. Una de las experiencias más frustrantes que puede vivir un trader, y también una de las más reveladoras sobre el estado de su entorno mental, es la de saber exactamente lo que debería hacer y ser completamente incapaz de hacerlo. Sabe que debería cortar la pérdida. Sabe que debería dejar correr el beneficio. Sabe que debería seguir su sistema. Y sin embargo, en el momento crítico, se encuentra haciendo exactamente lo contrario, como si una fuerza invisible tomara el control de sus decisiones y lo empujara en dirección opuesta a sus intenciones. Este fenómeno, que muchos traders viven con una mezcla de vergüenza y de asombro, tiene una explicación perfectamente racional que el autor desarrolla con gran detalle. Un intento, la decisión consciente de hacer algo, no es lo mismo que una creencia. Y en el entorno mental, las creencias tienen mucha más energía y mucha más capacidad de influir en el comportamiento que los intentos conscientes. Cuando existe un conflicto entre lo que nos proponemos hacer conscientemente y las creencias que residen en el entorno mental, las creencias ganan casi siempre, porque llevan acumulada la energía de años o décadas de experiencias que las han reforzado repetidamente. El autor utiliza el ejemplo del fumador que decide dejar de fumar. Su intento consciente es claro, quiere dejar el tabaco. Pero ese intento no cuenta con ninguna creencia que lo respalde que diga, desde lo más profundo de su entorno mental, yo no soy fumador. Lo que sí tiene, acumulado a lo largo de años, es una creencia muy sólida de que es fumador, con toda la energía emocional que esa creencia lleva consigo. El resultado es que su atención consciente se ve arrastrada continuamente hacia los cigarrillos, hasta que el anhelo se vuelve irresistible y el intento de no fumar cede ante la fuerza de la creencia establecida. En el trading, este mecanismo opera de manera igualmente implacable. Un trader puede tener las mejores intenciones, el sistema más sofisticado y el conocimiento técnico más completo, pero si en su entorno mental existen creencias que entran en conflicto con el acto de ganar dinero especulando en los mercados, esas creencias actuarán como una fuerza saboteadora que eventualmente impondrá su energía sobre los intentos conscientes del operador. 4. Las creencias que sabotean sin que lo sepamos. Uno de los aspectos más reveladores e inquietantes de este capítulo es el análisis que hace el autor de las creencias que entran en conflicto con el trading de manera completamente inconsciente para el operador. No se trata de dudas que el trader reconoce conscientemente, se trata de convicciones profundamente arraigadas, muchas veces formadas en la infancia o a través de la educación religiosa o cultural, que operan por debajo del nivel de la consciencia y que generan un conflicto interno que el operador no puede comprender porque ni siquiera sabe que existe. El autor señala dos ejemplos especialmente frecuentes y llamativos. El primero tiene que ver con la educación religiosa. La mayoría de las tradiciones religiosas promueven valores de honestidad, generosidad y servicio al prójimo, y muchas de ellas miran con desconfianza o con franca desaprobación las actividades especulativas y el enriquecimiento a expensas de otros. El trading, en su esencia más básica, consiste en tomar dinero de otros operadores que están en el otro lado de cada operación. Para alguien que ha crecido con una educación religiosa que considera esto moralmente cuestionable, existe un conflicto profundo entre la actividad de trader y el sistema de valores que constituye parte de su identidad más fundamental. Ese conflicto no desaparece simplemente porque el trader decida racionalmente que quiere ganar dinero en los mercados. El segundo ejemplo tiene que ver con la ética del trabajo. La mayoría de las personas crece con una concepción muy concreta sobre lo que significa trabajar para ganar dinero. El trabajo requiere esfuerzo físico o intelectual sostenido, ocupa tiempo y energía, y la recompensa es proporcional al esfuerzo invertido. El trading, donde una decisión tomada en segundos puede generar una ganancia que equivale a meses de salario, no encaja en absoluto en esa concepción. Para alguien con esa creencia arraigada sobre el dinero y el trabajo, recibir una ganancia grande sin el esfuerzo correspondiente genera un desequilibrio interno que el sistema de creencias tenderá a corregir de la única manera que sabe, devolviendo ese dinero al mercado.
esta es la explicación más profunda del patrón que se repite con una regularidad asombrosa entre los traders. Construyen una racha de beneficios durante días o semanas, operando con disciplina y siguiendo su sistema, y luego lo pierden todo en una o dos operaciones desastrosas que son completamente inconsistentes con su estilo habitual. No es mala suerte. Es la energía de las creencias en conflicto que, una vez acumulada hasta cierto nivel de tensión interna, se impone sobre la voluntad consciente y fuerza al comportamiento a realinearse con el sistema de creencias establecido. 5. La perfección de cada momento, el punto de partida verdadero. Una de las ideas más poderosas y, al mismo tiempo, más liberadoras de todo el capítulo es la que el autor llama la perfección del momento. La idea es esta: cada resultado que obtenemos en cualquier área de nuestra vida, y en particular cada resultado que obtenemos en el trading, es el reflejo exacto y perfecto de la suma total de quienes somos en ese momento. No de quienes queremos ser. No de quienes creemos que somos. Sino de quienes somos de verdad, con todas nuestras habilidades desarrolladas, con todas nuestras creencias activas, con todos nuestros miedos operativos y con todas las distinciones que hemos aprendido a hacer hasta ese instante. Esta idea puede resultar difícil de aceptar en un primer momento, especialmente cuando los resultados son dolorosos. Es mucho más cómodo explicar una mala operación como el resultado de mala suerte, de un movimiento del mercado inesperado o de alguna circunstancia externa que escapaba al control del operador. Pero el autor es firme en este punto: ese tipo de explicaciones son ilusiones, y las ilusiones, aunque alivian el dolor a corto plazo, impiden el crecimiento que sería necesario para que los resultados mejoren. El valor enorme de aceptar la perfección de cada momento reside en lo que esa aceptación permite. Cuando un trader acepta genuinamente que sus resultados son el reflejo fiel de su estado actual de desarrollo, no como un juicio de valor sobre su valía como persona, sino como información objetiva sobre dónde se encuentra en su proceso de aprendizaje, puede identificar con precisión qué es lo que necesita aprender o cambiar para mejorar esos resultados. Sin ese punto de partida verdadero, todo intento de mejora se construye sobre la ilusión, y la ilusión es siempre una base inestable que eventualmente colapsa de la manera más dolorosa posible. Por el contrario, el trader que acepta sus resultados como reflejo fiel de su estado actual tiene en sus manos la información más valiosa que puede tener: sabe exactamente dónde está. Y quien sabe exactamente dónde está puede comenzar a trazar el camino hacia donde quiere llegar. 6. Las ilusiones como obstáculo al crecimiento. El concepto de ilusión que desarrolla el autor en este capítulo es de una precisión y una utilidad práctica extraordinarias. Define las ilusiones como la diferencia entre aceptar cada momento como indicación perfecta de quienes somos, de modo que podamos identificar que necesitamos aprender para avanzar, y creer que ya somos perfectos tal como somos, en cuyo caso no habría nada que aprender. Cada vez que un trader dice «debería haber funcionado», si el mercado no hubiera hecho eso o tuve mala suerte en ese momento, está operando desde la ilusión. Está negando la información que sus propios resultados le ofrecen sobre el estado de su entorno mental, y al negarla, se corta del acceso a la única fuente de conocimiento que podría ayudarlo a mejorar de manera real y sostenida. Las ilusiones son costosas no solo en términos económicos, sino sobre todo en términos de energía. Mantener una ilusión requiere un esfuerzo mental constante, porque el entorno exterior sigue ofreciendo información que contradice esa ilusión, y esa información tiene que ser bloqueada o distorsionada activamente para que la ilusión se mantenga. Es como caminar eternamente contra el viento, gastando energía sin avanzar. Y eventualmente, cuando la acumulación de evidencias contrarias se vuelve demasiado grande para ser bloqueada, la ilusión colapsa de golpe, generando uno de esos conocimientos forzados devastadores que el autor describió en capítulos anteriores. La alternativa a la ilusión no es el autocastigo ni la autocrítica destructiva. Es simplemente la honestidad, la disposición a mirar los propios resultados con la misma objetividad con que un buen médico examina a un paciente, identificando los síntomas sin dramatismo ni negación, y utilizando esa información para diseñar el tratamiento más adecuado. 7. Los traders reciben exactamente lo que se merecen, la autoestima como factor determinante. Una de las afirmaciones más provocadoras y a la vez más profundas de todo el capítulo es la que da título a este apartado: los traders reciben exactamente lo que se merecen. Esta frase no es un juicio moral, es una descripción mecánica de cómo funciona el entorno mental en relación con los resultados económicos. El razonamiento del autor es el siguiente.
En el trading, el operador toma todas sus propias decisiones. Decide cuándo entrar, cuándo salir, cuánto arriesgar y cuándo modificar su posición. Nadie lo obliga a hacer nada. Las decisiones que toma en cada momento son el resultado de la suma de todos los componentes de su entorno mental, sus habilidades desarrolladas, sus creencias activas, sus miedos operativos, sus asociaciones inconscientes y su sentido de la propia valía. Y ese sentido de la propia valía es, en última instancia, lo que determina cuánto dinero el operador se permite acumular antes de que alguna fuerza interna intervenga para equilibrar la situación devolviendo ese dinero al mercado. Este mecanismo es tan consistente y tan predecible que, según el autor, las firmas de corretaje sofisticadas que gestionan grandes fondos de inversión son capaces de identificar en los registros históricos de un trader el punto exacto en que ese operador está psicológicamente dispuesto a entregar sus beneficios. Los gráficos de la evolución del capital de un trader muestran patrones que son tan regulares y tan repetitivos como los propios patrones del mercado, precisamente porque reflejan el estado psicológico del operador con la misma fidelidad con que los precios del mercado reflejan el estado psicológico colectivo de todos sus participantes. La consecuencia práctica de este análisis es de una importancia fundamental. Para ganar más dinero de manera consistente en el trading, no basta con aprender más técnicas de análisis ni con desarrollar un sistema más sofisticado. Es necesario trabajar sobre el sentido de la propia valía hasta el nivel en que el operador crea genuinamente que merece acumular el nivel de prosperidad que desea alcanzar. Sin ese trabajo interno, cualquier beneficio que supere el nivel autorizado por el propio entorno mental será devuelto al mercado de una manera u otra. 8. Las tres fuerzas en operación constante y cómo gestionarlas. Para cerrar el capítulo, el autor ofrece una síntesis que resulta especialmente útil como marco de referencia para el trader que quiere entender qué está realmente en juego cada vez que abre una posición en el mercado. Existen tres tipos de fuerzas que operan de manera simultánea y constante en la vida de cualquier persona, y especialmente en la de cualquier trader. La primera es el conjunto de fuerzas del entorno exterior, todo lo que existe fuera de nosotros y que puede actuar sobre nosotros de maneras que a veces comprendemos y a veces no. El mercado es la expresión más pura y más intensa de estas fuerzas externas, nunca para, nunca descansa y nunca negocia con las expectativas de nadie. La segunda es el conjunto de fuerzas internas profundas de la curiosidad y la atracción que nos impulsan a explorar, aprender e interactuar con el entorno de maneras que parecen predeterminadas desde los niveles más profundos de nuestra naturaleza. Estas fuerzas son las que llevaron a muchos traders a los mercados en primer lugar, y son las que los mantienen ahí incluso cuando los resultados son dolorosos. Son fuerzas genuinamente positivas cuando se las deja expresarse libremente. La tercera fuerza, y la que más atención requiere de parte de cualquier trader que quiera mejorar sus resultados, es el conjunto de memorias, creencias y asociaciones que constituyen el entorno mental. A diferencia de las fuerzas de la curiosidad y la atracción, que parecen tener un origen anterior incluso a la experiencia individual, las memorias, las creencias y las asociaciones son el resultado exclusivo de las experiencias que cada persona ha tenido a lo largo de su vida. Algunas de ellas actúan como recursos poderosos que facilitan la interacción efectiva con el mercado. Pero muchas otras actúan como obstáculos que limitan la percepción, bloquean la acción y generan exactamente los resultados que el trader más teme. La clave del desarrollo como operador consiste en aprender a identificar cuáles son esas creencias y memorias que actúan como obstáculos, y en trabajar de manera activa y deliberada para transformarlas. No para ignorarlas, no para suprimirlas con fuerza de voluntad, sino para cambiar genuinamente la energía con la que están cargadas, de manera que dejen de actuar como fuerzas limitadoras y comiencen a actuar como recursos que apoyen la expresión del trader en su mejor versión. 9. El camino hacia la autovaloración. El compromiso con el propio crecimiento. El capítulo concluye con una reflexión que conecta todo lo anterior con el concepto que lo vertebra, la autovaloración como determinante último de los resultados en el trading. El autor propone que el primer paso en el proceso de aumentar la propia autovaloración es aceptar el punto de partida verdadero, reconocer con honestidad dónde estamos, sin autoengaños ni ilusiones, y asumir la responsabilidad completa por los resultados que estamos generando como reflejo de quienes somos en este momento. No como una condena, sino como un punto de partida para el cambio. A partir de ese punto de partida honesto, el proceso de crecimiento puede comenzar de manera real y sostenida.
Cada nueva distinción que aprendemos sobre el mercado amplía nuestra capacidad de percibir oportunidades. Cada creencia limitante que identificamos y transformamos libera energía que antes estaba bloqueada. Cada habilidad que desarrollamos y ejecutamos con éxito refuerza el sentido de la propia competencia y del propio valor. Y cada uno de esos avances, por pequeño que sea, contribuye a elevar gradualmente el nivel de autovaloración desde el que el trader opera, elevando con él el nivel de resultados que ese operador se permite genuinamente alcanzar. El trading, bien entendido, es uno de los procesos de autoconocimiento y de crecimiento personal más intensos y más reveladores que existen. Es un espejo que no miente. Muestra con una claridad implacable el estado real del entorno mental del operador, sus fortalezas y sus limitaciones, sus recursos y sus miedos. Quienes aprenden a mirar en ese espejo con honestidad, y a utilizar lo que ven para crecer en lugar de para defenderse o excusarse, están en el camino que lleva al tipo de trader que no solo gana dinero de manera consistente, sino que lo hace desde un estado de ecuanimidad, confianza y satisfacción genuina.